El tesoro de don José Soto. Cuando sucedieron los hechos que voy a contarles, yo era apenas un chamaco de 10 años, es decir, que corría el año de 1916. Yo conocí al señor José Soto, con quien salíamos con frecuencia a cazar. Este ya era un hombre de unos 50 años, pero me tenía particular afecto, quizá porque su mujer perdió a su primer hijo a los 10 meses de matrimonio, y quedó imposibilitada para darle más descendencia. Don José era un hombre alegre, dicharachero, al que le gustaba el campo, los animales, las fiestas y el trago. Por el contrario, su mujer era una vieja flaca y amargada, de carácter agrio, que solo se interesaba por misas y beaterías y no salía de las iglesias. El pueblo donde vivíamos y donde aún vivo se llama Venustiano Carranza y se encuentra en el estado de Puebla. Aquella mañana del 4 de octubre era un día excepcionalmente hermoso. Había entonces por estas regiones mucho bosque y una amplia variedad de animales salvajes para cazar. Caminábamos con don José por una cañada, en medio de una atmósfera de paz y serenidad, como si nunca por aquellos lugares hubiera pasado la sombra de la guerra civil que envolvía nuestra patria y que conocemos como la época de la Revolución. Cuando vimos ante nosotros un hombre caído que parecía encontrarse muy mal herido y a pocos pasos un caballo de silla que estaba unido con un lazo a 2 mulas de tiro, que cargaban una especie de zarapes llenos de cosas pesadas que colgaban a sus costados. Cuando nos acercamos al caído y le dimos vuelta, comprobamos que vestía uniforme militar, el que estaba mojado de sangre. En mi recuerdo infantil, me parece que estaba prácticamente empapado. El hombre abrió los ojos y con voz entrecortada le pidió a don José que le trajera uno de los zarapes con un crucifijo. Mi compañero cumplió el recado y trajo el objeto sacro, que brillaba de una manera que yo nunca había visto en mi vida. El moribundo apretó contra su pecho la imagen del Salvador y después de unos instantes volvió a dirigirse a don José para decirle que él era el general Hernán Arias Romero, que le diera cristiana sepultura y que en cambio de ese servicio le dejaba aquel cargamento que traían las mulas, que era de monedas de oro, y que también le regalaba aquel crucifijo que tenía entre sus manos y que era de oro puro. Este José Soto era hombre bondadoso y cuando pocos minutos después el general herido moría, sus ojos se llenaron de lágrimas y entre los dos cavamos una tumba donde enterramos el cuerpo inerte del guerrero y sobre esta tumba colocamos una tosca cruz que yo mismo hice con 2 palos cruzados. Una vez cumplido el prometido, tomamos el caballo de las riendas y lo condujimos a la casa de la familia Soto. Lo que no esperábamos fue la forma en que nos recibió la amargada doña Magdalena. En cuanto vio el oro, empezó a gritar que era cosa del diablo, que ese dinero era algo maldito, y no sé cuántos disparates más, y no había pasado mucho de nuestra llegada cuando ya estábamos de regreso con nuestra carga de oro. Afortunadamente el domicilio de don José no tenía vecinos, pues estaba en las afueras del pueblo, así que nadie se enteró de nuestra aventura. Volvimos a las cercanías de la tumba del general y ahí, a menos de 2,5 metros de profundidad, colocamos todo el oro, sin contarlo y sin más envoltura que los zarapes. Antes de echar el crucifijo dentro del pozo, don José me hizo jurar sobre él mismo por mi vida que no desenterraría el oro ni le diría a nadie del mismo hasta que pasaran 50 años, plazo después del cual quedaría liberado de mi promesa. Él por su parte se comprometió a desenterrar el tesoro y repartir el mismo conmigo cuando las circunstancias le fueran favorables. Volvimos de noche sin haber comido nada desde la mañana, después de haber andado todo el día y haber efectuado 2 entierros, el del oro y el del muerto, arrastrando los pobres animales tras nuestro, casi sin cruzar palabra por el camino. Al día siguiente no salí de mi casa.
Temía, no sé por qué razón, encontrarme con don José y doña Magdalena. No sabía que nunca más volvería a verlos. En efecto, 24 horas después de que volvimos de nuestra aventura, llegaron al pueblo unos militares que venían persiguiendo al general Arias. Anduvieron haciendo averiguaciones toda la noche y al amanecer encontraron los animales en el corral de Los Soto, donde entraron con lujo de violencia. Don José quiso resistir y lo mataron a balazos. Doña Magdalena huyó despavorida y nadie nunca volvió a saber de ella. Todo esto lo supe porque me lo contaron. Tal era el estrépito de la noticia que nadie hablaba de otra cosa en el pueblo. Los soldados pusieron la casa patas para arriba, buscando obviamente el dinero, pero como es lógico, no lo encontraron. Cerca de mediodía optaron por irse llevándose los animales que estaban en el corral. Muchos preguntaron en infinidad de ocasiones si yo sabía algo de aquel tesoro, pero siempre negué haber visto a José Soto el día en que encontró las mulas cargadas de oro. Sin embargo, nunca logré disipar del todo las sospechas de que algo sabía sobre el asunto. Aquí en Venustiano Carranza, Puebla, son muchos los que recuerdan la historia del tesoro de don José Soto, aunque con el paso del tiempo ya he escuchado varias versiones diferentes. En 1934 emigré a Estados Unidos, de donde regresé en 1946. Muchas cosas cambiaron en esos años y ahora no puedo determinar el lugar exacto del entierro, pero sí aproximadamente. Los 50 años señalados en mi juramento han pasado. He guardado silencio cumpliendo como un buen creyente, pero hoy ya libré de mi promesa, cuento los hechos tal cual han sucedido. Esta historia es de Salvador Madoriaga, de Venustiano Carranza, Puebla. Si te ha gustado esta historia escrita real, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal Explorando Historias, donde hacemos resúmenes de películas que fueron hechos reales. Hasta pronto.